Amigos, a lo largo de muchos años, desde que empecé a contar relatos, me han enviado sus experiencias reales, sicarios o gente que se dedicó al crimen organizado, los cuales al día de hoy se volvieron cristianos o dan conferencias de lo que les pasó, de lo que le hicieron, de las atrocidades que cometieron en contra de la gente. Muchos de ellos están arrepentidos, otros más ya no están con nosotros, están 3 metros bajo tierra. El siguiente relato que les voy a contar es de un narcosatánico que muchos años sirvió para el crimen organizado. Lamentablemente, los traicionó, se escapó, pero cuando lo encontraron le hicieron brujería y lo dejaron ciego. Este relato va a ser contado en vivo por tu amigo y servidor Chomo San Juan. Es un evento inédito, un relato de sicarios. Así que por favor, apaga la luz y comenzamos. Título del relato: Un sicario perdió la vista a causa de la brujería. Relato del arrepentimiento de un brujo del narcotráfico. Señor Chomo San Juan, buenas noches. No sé mucho de brujería, pero cuando cumplí los 20 años de edad, sin querer escuché a mi madre decir que mi padre estaba ciego por dos cosas. La primera, por castigo de Dios, y la segunda, porque se lo merecía, ya que él fue un brujo, un narcosatánico, que trabajó muchos años para un conocido cártel del estado de Sinaloa, donde por cierto ganó mucho dinero, pero perdió la vista. Recuerdo que esa vez estaban peleando, y en eso mi madre le reprochó que este no tenía piedad o perdón de Dios, y más porque quién sabe a cuántos niños les quitó la vida. Pero bueno, este secuestraba a la gente y hacía trabajos de invocación, esto sin contar el centenar de personas a las que desapareció. Dios mío, escuchar eso de la boca de mis padres era muy fuerte. Les juro por Dios que yo siempre tuve un buen ejemplo de mi padre, y ahora con esta confesión, su reputación estaba por los suelos. Esa noche notaron mi presencia y dejaron de pelear. Creo que trataron de ocultar la plática, porque los siguientes días actuaron muy raro. Hasta que una vez le pregunté a mi padre qué tan cierto era todo eso que decía mi madre. Y la confesión que él me hizo me dejó impresionado, porque él me comentó que fue un ex sicario, un brujo del narcotráfico, algo que me dejó totalmente petrificado. Mi padre me abrazó y me dijo llorando que a pesar de que ya era tarde para eso, estaba muy arrepentido, y más porque nunca fue feliz, al grado que con mi madre peleaba mucho por diferentes motivos, pero el principal factor era porque ella nunca le perdonó que lo hubiera engañado por mucho tiempo, ya que mientras eran novios, mi padre siempre le ocultó de sus conocimientos de la brujería, la curandería, y que gracias a eso en un pueblito llamado Rosarito, se enroló como sicario para los narcos de allí del estado. También me dijo que en ese tiempo él ya se quería salir de ese ambiente, pero era peligroso, y más porque de allí nadie sale con vida, o al menos de que lo agarre el ejército. Al final de cuentas, mi padre ganó mucho dinero en 12 años que estuvo activo. Esto también gracias a sus dones de la curandería, la brujería y la magia negra, ya que la abuela era una curandera muy conocida, y esta a él le enseñó casi todo. Lamentablemente el dinero lo atrapó y mucho. Un día se enlistó en las filas del crimen organizado y del narcotráfico, esto para salir de la pobreza, pero hizo cosas que no tenían perdón de Dios. Eso sí, rápido ganó mucho dinero, se compró un carro y hasta se dio el lujo de robarse a la mujer que quería. Todo esto tenía un precio, y el de él fue nunca ser feliz, gracias a las atrocidades que cometió. En pocas palabras,
Me confesó esa vez que terminó con la vida de muchas mujeres, ancianos, infantes, que también se robó a muchos recién nacidos de sus cunas para utilizarlos en rituales, estos con un oscuro propósito. Señor Chemo San Juan, esa parte me asustó y mucho, pero también me dio curiosidad de saber para qué utilizaban los inocentes cuerpos. Él me dijo que su patrón sabía lo de la abuela y que era buena con la brujería, y también tenía conocimiento de que ésta le enseñó todo a mi padre a la perfección. Papá sabía las artes oscuras, podía abrir caminos, embrujar sicarios, de hecho quitar de su paso a la Marina y al Ejército, incluso a la Policía Federal, los cuales jamás los pudieron atrapar. Pero bueno, resulta que para realizar sus trabajos de brujería requerían de la sangre tierna de un infante, también la de un toro, al igual que la de un chango, y que con esto despertaban a un demonio, el cual emanaba del infierno y se bebía la sangre en agradecimiento. También si le dabas de comer, les concedía favores sin importar de qué tipo. Por eso a mi padre lo trataron muy bien y sobre todo lo respetaron. El problema fue que le gustó mucho la sangre y más hacer sufrir a las personas, y por eso lo apodaron el curandero, sicario del narcotráfico. Él me explicó a detalle cómo fue que perdió la vista y por qué, de una extraña manera, una noche quedó totalmente ciego. Desafortunadamente mi padre perdió la vista por completo hace 15 años atrás, y fue después que dejó al grupo criminal, y él, como tenía negocios, pues se quedó con uno. A este le invirtió todo lo que le quedaba del dinero de esa época. Cuenta la historia que él puso un negocio de venta de alimento y cosas para caballos y otros animales. Y fue allí que lo descubrieron, y sucedió lo más oscuro de mi relato. Lamentablemente no todo salió bien o como esperaban, porque un día llegaron unos hombres a buscar una medicina para un caballo, y uno de ellos lo reconoció. Al principio no le dijo nada, porque no estaba seguro de que fuera la misma persona. 3 días después, regresó y comprobó que efectivamente se trataba del brujo sicario, aquel que trabajó para los narcos, quitándole la vida a muchos inocentes. Dice mi padre que jamás lo reconoció y que de haberlo hecho no hubiera pasado esto que les estoy contando. Al parecer, de inmediato se enteró el jefe de los narcos, y este en represalia le mandó a tirar una brujería para que afectara su negocio y tocara a fondo, pero también una muy especial de oscuridad, donde difícilmente quedaría mi padre con vida. Dicen que el primer mes sus ventas cayeron y que después ya nadie les compraba. Y en lo último de esta brujería, mi padre sufrió un fuerte dolor de cabeza y de la nada le comenzó a salir sangre de la frente, de los oídos y de los ojos. Él ya tenía años que había renunciado a la curandería e incluso no quería saber nada, pero aún así sabía perfectamente que tenía todos los síntomas de estar embrujado. Yo era muy pequeño y no recuerdo mucho, pero seguido mi padre estaba de malas y peleaba por todo. Después le comenzó a pegar a mi madre, porque decía que escuchaba unas voces que se lo ordenaban. Lamentablemente, un día cayó en cama por una fuerte infección en la vista, donde le salieron lagañas, pero también gusanos. Desafortunadamente, estos le devoraron las córneas y le dejaron huevecillos, los cuales eran parásitos, y en medio de fuertes dolores perdió la vista. Desafortunadamente, estos animales acabaron con él. Lo llevaron al médico y allí le dijeron que lo que le pasó fue por falta de higiene, pero sobre todo porque se le infectó las córneas, cosa que era mentira, ya que mi madre decía que ese era un poco del castigo que se merecía por haberle quitado la vida a muchos inocentes,
cuando él fue un hombre del narcotráfico, un brujo satánico. Les cuento que un día mi papá estaba agonizando en casa y sin esperanzas de nada. Mi madre le abrió su cartera y allí le encontró una pulsera con un dije de oro de San Judas Tadeo, el cual estaba ya negro de tanta energía que había absorbido. Pero lo que realmente le llamó la atención fue mirar cómo mi padre, en las noches, tenía pesadillas, donde al parecer se le manifestaba una a una a las personas que ejecutó como sicario, e incluso familias completas, con las que acabó por dinero. Ya nada se podía hacer por él, porque su destino estaba marcado, pero un día mi madre sacó la última caja del local para cerrarlo totalmente, y fue que allí encontró el mal de todo esto. Sin querer, al estar limpiando, descubrió una camisa de mi padre, en la cual estaba algo envuelto, y que al momento de destaparla, no me lo van a creer, pero que adentro de esta venía un pedazo de mano humana, y también un dije con un demonio, el cual servía para embrujar y quitar vidas. Al parecer, uno de los narcos que lo delató por orden de su jefe le pidió que no dejara testigos, porque él le había puesto la brujería, una muy especial. Desgraciadamente ya nada pudieron hacer por él, porque meses después de que perdió la vista, justo el día de su cumpleaños, mi pobre padre falleció. Allí quedó muerto quien fue curandero, sicario y brujo del narcotráfico. Curiosamente, cuando perdió la vida, apenas estaba cumpliendo 56 años de edad. La foto que le envié al señor Chomo San Juan es una de las tantas brujerías que le hicieron al pobre. Le pido de favor que mejor la borre, porque en ella viene un conjuro, donde si alguien lo invoca puede revivir demonios. Es por eso que es muy peligroso que esté en manos ajenas o equivocadas. Para despedirme le diré que después de la muerte de mi padre, agarramos nuestras cosas y nos fuimos de allí. Hace poco le pregunté a una persona que sabe de brujería. A esta le conté a detalle todo lo que pasamos, y lo que contestó fue algo que me asustó y me sigue espantando al día de hoy. Este hombre me dijo que los narcos no olvidan y mucho menos perdonan, que al parecer mi padre no solamente abandonó a estos, sino que posiblemente vendió información, les robó una carga y se llevó el dinero de su jefe, y por ese motivo le pasó esto que les acabo de contar, y que al pobre lo dejaron ciego para hacerlo sufrir, pero sobre todo para que no viera el trágico final que nos esperaba a mi madre y a mí. Recuerdo que días después de que salimos de Sinaloa, me accidenté en mi carro. Fue pérdida total. Pero estamos aquí, mi madre y yo, gracias a Dios. Ya pasaron muchos años y lo extrañamos. Por algún motivo, Él nos cuida donde quiera que está y nos protege. En el caso de mi padre, me duele en el corazón todo lo que le pasó, pero al final de cuentas se lo merecía, porque él no tuvo piedad de nadie. Le envío este relato para que lo comparta, pero sobre todo, para que le diga y le explique a la gente que no sirve de nada tener dinero y cosas materiales, si al final de cuentas no tienes familia o arriesgas a la tuya por la maldita ambición de pertenecer a los narcos, a los sicarios y al cártel de la zona norte. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan y contado en vivo, de eventos reales de suscriptor anónimo del canal. Pues ya saben, amigos, siempre lo hemos dicho, lo que mal empieza, pues mal acaba. Y curiosamente, ¿te sabe más rico comerte un taco de frijoles que comer carne de la más cara, que no fue ganada de manera, pues derecha, ¿no? Que fue algo que se te dio ilícitamente? Desgraciadamente los sicarios o narcotraficantes, pues, tienen un trágico final. Y sí emplean brujería, chamanismo, contratan nahuales, brujos, demonios que cuidan las cargas. Pero al final de cuentas todo esto, pues por su propio peso cae. Desafortunadamente esta historia que les acabo de contar,
pues llevó a un hombre a la tumba, uno que realmente, después de años, quiso enderezar su camino, pero desgraciadamente era imposible, porque acabó con muchas personas, con muchas vidas, con gente inocente. Y cuando quiso acercarse a Dios y pedir perdón, ya era demasiado tarde. Gracias.